Vale, eta gaurko saioaren bazken Bien, dentro de la última parte de la sesión de hoy teníamos el poder presentar con más profundidad el proyecto de Chiricorda, hablar de más detalles, características. Antes de entrar en ello, comentar algo que ya se ha comentado antes en la presentación de la jornada, y es que surge de un proceso participativo, de un proceso que se realizaba hace 2 años, Agustín hace 3 le corrige, y fue un proceso participativo en el que participaron personas mayores, jóvenes de Usurbil, en el que se trataron todos los temas que se recogen en el proyecto. También, por supuesto, todo lo que salía de ese proceso participativo tuvo que superar un filtro jurídico-técnico y se ha ido ajustando, por supuesto, a normativas, a posibilidades reales. Y recordar también que Chiricorda es un proyecto que está vivo y, como podremos ver mañana, sobre todo cuando podamos escuchar la experiencia del proyecto Entre Patios, podremos entender cómo este tipo de proyectos requieren de procesos largos, que se extienden en el tiempo, porque se trata de una vivienda que es pública, pero también es comunitaria. Y es algo que tenemos que vivir como un proceso. Y tenemos que entender que todavía hay muchas cosas que están sin definir y que se definirán de la mano de sus protagonistas, con el acompañamiento del ayuntamiento y dentro de un marco, pero serán los y las protagonistas de Chiricorda quienes vayan definiendo muchos de los detalles. Lo que hoy vamos a plantear son pues una serie de características que tenemos previstas y también hablaremos de qué tenemos previsto para los próximos meses. Ya lo hemos comentado, Chiricorda tiene 2 características principales. Por un lado, su carácter intergeneracional y su carácter comunitario. Y Xavi apuntaba también a que si hay algo especial es que también el hecho de vivir en Chiricorda te supone el tener esa percepción de que es algo especial, de que no es una vivienda al uso y que seguramente vas a dar y recibir mucho. No tenemos viviendas públicas sociales de este tipo. Y por eso se trata de casi de un experimento, podríamos decir, que busca algo diferente. No busca ser una mera vivienda pública, social. Como se ha comentado en el municipio, las personas jóvenes tenían dificultades de acceso a la vivienda y también estamos viendo cómo las personas mayores tienen también dificultades. Tenemos 2 sectores principales para acceder a esta vivienda: personas jóvenes de hasta 30 años y personas mayores de 65 años. Estas son las dos franjas de edad que tenemos. La vivienda, el edificio, tendrá 16 viviendas. Vamos a llamarlas privadas, 16 que serán para una única unidad familiar o de convivencia, 10 de un solo dormitorio, 6 de 2 dormitorios. Serán viviendas de tamaño, vamos a decir, pequeño. En los metros cuadrados a los que estamos habituados, pues quizás nos pueden parecer que sean unas viviendas de tamaño más reducido, pero esto se compensa, y es así por un motivo. La superficie de la vivienda, digamos, entre comillas, privada, es más reducido porque lo que se pretende también es reforzar esa comunidad, y por eso se destina más superficie a los espacios comunes. En los espacios comunes hay una azotea, un porche en la entrada, una zona de lavandería, de almacén que servirán a todo el edificio, una cocina común con comedor. Y quizás en otros lugares también es así, pero aquí en el País Vasco estamos muy habituados a compartir en torno a la comida, a la cocina, y por eso se plantea un comedor comunitario, una cocina comunitaria junto con una biblioteca y una sala polivalente. Y la vivienda tendrá su espacio
También tendrá su cocina privada, sus dormitorios, por supuesto, pero, como digo, los espacios más grandes, más amplios, serán comunitarios, los que se compartan con el resto de vecinos y vecinas. Y arquitectónicamente, creo que esta es una característica que ya tiene que ver con ese carácter especial de este proyecto, de estas viviendas. Las personas jóvenes van de entre 18 a 30 años y las personas mayores son las de más de 65 años. Y sí se va a pedir que hayan estado empadronados durante al menos 2 años en Usurbil. El Ayuntamiento de Usurbil es quien impulsa este proyecto y se hace teniendo en mente a los y las habitantes de Usurbil. En cuanto al alquiler, se plantea que el precio del alquiler sea accesible y por eso planteamos un 15% de la renta, es decir, el 15% de los ingresos para el alquiler. Y como tampoco queremos cerrar las puertas a nadie, es decir, esto tampoco está pensado específicamente para personas con ingresos reducidos, sino que tiene más esa intención de experimentar con su carácter comunitario, y por eso no hay limitaciones económicas ni a la baja ni tampoco en cuanto a máximos, y por eso planteamos este 15% de los ingresos. Consideramos que es un porcentaje justo para dedicar a la vivienda y se establece, eso sí, un alquiler mínimo de 90 euros. Y cada residente tendría un contrato con el ayuntamiento. Lo que estamos planteando, y esto es un precepto legal que debemos cumplir, y es que en el caso de las personas jóvenes tiene que haber también un límite temporal. No se trata de un planteamiento que pretenda ser una solución definitiva, sino que se trata de ayudar a la emancipación. Por eso hay un límite de 5 años. En el caso de las personas mayores, no tendría sentido decirles, bueno, usted solo estará en esta vivienda durante 5 años y después tendrá que buscarse algo. En ese caso, en el caso de las personas mayores, se han buscado también fórmulas jurídicas para poder prolongar la posibilidad de prolongar estos contratos, que en principio son de 5 años. En cuanto a los compromisos, aquí también hay una serie de cuestiones bastante concretas y también hay algunas en las que todavía tenemos que afinar un poquito más. Todavía hay cosas que no están completamente definidas, habrá que darles forma. Pero en principio se habla de que es necesario comprometerse a un planteamiento de vida en comunidad. Sé que es algo que estamos repitiendo una y otra vez, pero es que no estamos hablando de una vivienda al uso, y quien tenga interés por residir aquí debe tener ese interés por la vida comunitaria. Por supuesto, respeto a los demás, compromiso de realizar las labores a las que uno se haya comprometido, etcétera. Se hace también un planteamiento de dedicar unas horas a la comunidad y también se tendrá que acordar. Tampoco se plantea algo regulado. Lo que sí se plantea es que es necesario tener esa vocación, ese compromiso. Agustín ha comentado antes que Chiricorda es el proyecto que requiere de una mayor inversión en toda la legislatura, porque estamos hablando de que residirán en torno a 20 usurbildarras en estas viviendas, y el planteamiento también es que este proyecto pueda suponer una devolución al municipio. Esto se irá desarrollando poco a poco, y lo que se plantea también es que no sea solamente el plantear al residente que aporte algo dentro del recinto, dentro de la vivienda, sino que también esté aportando algo al municipio, ¿no? Esto se irá viendo también cuál será el papel de Chiricorda de puertas para adentro y de puertas para afuera. También está el tema de energías renovables, consumo responsable, una serie de planteamientos innovadores
que piden un compromiso en este caso no solo con Usurbil, sino con toda la sociedad, y se irán trabajando líneas para poder ir asumiendo estos compromisos. Se plantea que sea un espacio autogestionado. Normalmente entendemos por espacios autogestionados otro tipo de espacios, gaztetxes, y en este caso se trata de un edificio público, pero sí que tiene que tener esa vocación de que sea la comunidad la que se esté gestionando a sí misma, de puertas para adentro y de puertas para afuera. Y esto también seguramente tendrá que ser progresivo, y plantearemos también más adelante quizás los primeros pasos de ese camino. Pero Chirikorda tiene esa vocación de contar con una comunidad que se autogestione y que se autogestione sin necesidad de intervención por parte del ayuntamiento, o con una necesidad de intervención mínima por parte del ayuntamiento. Se mencionan también aquí, tenéis toda esta información en los folletos, si después lo queréis llevar, lo tenéis a vuestra disposición. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que habría que definir, por ejemplo, horarios, turnos de limpieza de espacios comunes. Si una persona mayor no puede limpiar, ¿cómo se organizará? ¿El que alguien haga su turno y habrá algún intercambio o no? ¿Las compras serán comunes? Ahí hay miles de cuestiones que se tendrán que ir trabajando poco a poco, pero siempre basándose en planteamientos colectivos, con una actitud de responsabilidad y con esa visión transformadora, comunitaria, como punto de partida. Esto también importante, ¿cómo se van a elegir a las personas que vayan a residir en Chirikorda? Bueno, hay un proceso ya puesto en marcha para inscribirse. No es una inscripción oficial, me imagino que muchas de las personas que están aquí ya se hayan inscrito. Hay que tener en cuenta que es una vivienda pública y el inscribirse, como en cualquier trámite público, pues hay que seguir un curso establecido, y en este caso este proceso que está en marcha se ha puesto en marcha para ver un poco qué personas están interesadas, para poder ponernos en contacto. Esto nos ayuda a saber qué personas están interesadas, qué edades tienen, por qué le interesa a cada uno Chirikorda, etcétera. Por lo tanto, esta fase ya está abierta y seguirá abierta durante unas semanas más. Lo que vamos a plantear es también una formación para todas las personas que estén interesadas en el proyecto, porque nos parece que es fundamental, por ejemplo, el hacer jornadas como esta y no solamente ofrecer una formación cerrada, sino que se plantee también como algo que ayuda a hacer grupo, que ayuda a tener un grupo fuerte, con una dinámica grupal, y que nos ayude para ir aprendiendo diferentes experiencias, porque, vuelvo a decir, van a ser unas viviendas especiales y todo el mundo va a necesitar una formación, un apoyo para poder participar aquí. Una vez pasada esta prescripción, vamos a hacer una selección en dos maneras diferentes. En el caso de los jóvenes vamos a realizar un sorteo después de las formaciones. Después de las formaciones vamos a hacer una inscripción oficial ya. Ahora aquí no aparece, pero bueno, les avanzo que vamos a tener una inscripción oficial, y si hay más personas interesadas, pues abriremos la inscripción. Y en el caso de los jóvenes vamos a luego realizar un sorteo, y en el caso de las personas mayores vamos a utilizar un método de baremación utilizando los mecanismos típicos o comunes del sistema social. Lo que tenemos en mente es tener el mismo número de viviendas para los jóvenes y para las personas mayores. Entendemos que las personas jóvenes estarán más interesadas en este tipo de vivienda que las personas mayores, pero queremos garantizar que en algunas de las viviendas residan personas mayores.
Y en ese sentido, ikusita aurrei izen ematearen y kontua behintzat teniendo en cuenta y ematen du ez dela gertatuko, viendo que en esa prescripción puede que no suceda, pero bueno, que no se cumpla o que no se rellenen todas las viviendas, vamos a dejar una reserva de 2, 3 viviendas vacías en caso de que no se cumplan las viviendas de las personas mayores, por si en caso de un futuro haya más personas que quieran acceder a ellas. Y estamos previendo en estos momentos que cada vez bakardade más personas se van a ver en una situación de soledad que no han decidido y que tendrá cada vez más sentido que estas personas tengan accesibilidad a este tipo de viviendas. eta zuri baten dizut hitza bideo horri azaltzeko. Y ahora ya te cedo la palabra para que expliques un poco cuál va a ser la hoja de ruta. Sí, vinculando con esta última idea, nosotros damos mucha importancia al carácter intergeneracional. Seguramente esto nos pida un cambio de chip, un cambio cultural. Tendremos que hacer mucha más vida comunitaria y a día de hoy tampoco sabemos cuántas personas mayores de 65 años tendrán interés en esta vida comunitaria, pero vemos a Chiricorta como un proyecto a largo plazo, lo cual es muy importante. Vamos a emprenderlo brevemente, en un corto plazo, pero es un proceso de largo aliento. Por lo tanto, nos parece importante. Bueno, veíamos que no podíamos llenar todas las casas con jóvenes, por lo tanto, y así no sería una casa intergeneracional, pero queremos que así lo sea. Por lo tanto, vamos a dejar una reserva de 2, 3 viviendas vacías en caso de que no se rellenen las 8 viviendas para las personas mayores, para así poder cumplirlas y poder tener ese carácter intergeneracional. Ahora os voy a explicar cuál va a ser el procedimiento, cuáles son los plazos. Miguel ya ha mencionado cuáles son los requisitos iniciales para los y las jóvenes y las personas mayores y cómo se van a adjudicar estas viviendas. Todo ello lo tendremos que reglar en un momento. En este momento no tenemos una ordenanza que lo dictamine y estamos redactando esa ordenanza que tiene que pasar a pleno, se tiene que elevar y aprobar en el pleno, y nuestra intención es que se apruebe en la sesión plenaria de octubre. Y tenemos en esta ordenanza dos aspectos. Por un lado, queremos redactar cuáles son las condiciones de acceso, es decir, qué personas pueden acceder a este tipo de vivienda, y en segundo lugar, cómo se van a adjudicar estas viviendas. Como toda decisión adoptada por el Pleno se tendrá que presentar en un plazo público para presentar alegaciones. Por lo tanto, esta ordenanza, si no recibe ninguna alegación, nuestro cálculo es que para mitad de diciembre esta ordenanza esté definitivamente aprobada. Una vez que contemos con esta ordenanza aprobada definitivamente, empezaremos con el proceso de inscripción oficial. Ahí abriremos un plazo para la inscripción y una vez se cumpla el plazo de inscripción oficial, vamos a empezar con el proceso de adjudicación de las viviendas. Tal y como ha dicho Miquel, en el caso de los y las jóvenes prevemos que tendremos más solicitudes. Pensamos que la adjudicación se va a realizar mediante sorteo, y para las personas mayores de 65 años vamos a contar con informes de los y las trabajadoras sociales con su método de baremación, porque así lo solemos realizar y así tenemos que entender este proyecto de Chiricorda, y así se van a adjudicar estas viviendas. Y a veces nos da un poco de miedo presentar estos plazos porque luego sucede que no los podemos respetar y nos dicen, bueno, pero dijisteis, bueno, vamos a entenderlo como un proyecto orientativo. Estas son nuestras intenciones y intentaremos cumplir con ellas, obviamente.
Pero ya para finales del 2022-23 empezaremos con el proceso de adjudicación de las viviendas. Una vez adjudicadas estas viviendas, conoceremos quiénes serán los residentes de Txirikorda. Y no les vamos a dar las llaves directamente. Toman las llaves y ya puedes vivir en Txirikorda. No, es importante que las personas que residan en Txirikorda se conozcan entre sí, que formen esa comunidad. Ainhoa ya ha mencionado que tendremos que provocar todas estas características, toda esta comunidad, pero provocar no es suficiente. Es importante que ese grupo que vaya a convivir tenga su propio proceso, que se conozca, que se cohesione, que se crea esa empatía. Y ahí tendremos que estructurar poco a poco esa comunidad. Por lo tanto, tenemos un proceso de conocimiento mutuo y dejaremos ya en las manos del mismo grupo, porque sabemos que Txirikorda tiene el objetivo de ser una vivienda autogestionada con la ayuda del ayuntamiento, pero vamos a dejar en su mano, en el mano del grupo, cuáles van a ser las normas de funcionamiento. A mí la palabra normativa no me gusta o reglamento, pero tendremos que provocar esa convivencia intergeneracional. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa vida intergeneracional? ¿Cómo se van a organizar? Mañana no me acuerdo muy bien de su nombre, José Daniel nos hablará cómo funciona entre patios. Yo creo que va a ser un buen ejemplo, pero bueno, para ver cómo se organizan para llevar a cabo esa vida comunitaria. Y así aprenderemos de esos ejemplos. Y todo ello decidirá poco a poco, con la ayuda del ayuntamiento, la comunidad de Txirikorda decidirá cuáles serán esas normas a cumplir y luego todo ello lo trasladaremos a las ordenanzas. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho, tendremos un grupo inicial que vaya a residir en Txirikorda, pero es un proyecto a largo plazo. Por lo tanto, todo ese desarrollo, toda esa labor que se realice ahora puede servir como base para los futuros residentes de Txirikorda, que también realizarán posteriormente sus aportaciones. No voy a decir cuándo vamos a empezar a vivir en Txirikorda, porque para nosotros y nosotras es importante llevar a cabo este proceso bien, con tranquilidad. No sé si durará 2 meses, 3, todavía no tenemos todo el diseño realizado porque necesitaremos tiempo, no sabemos cuánto, y queremos subrayarlo. Para nosotros es importante cohesionar ese grupo, que se conozca muy bien, que se determinen bien cuáles van a ser las normas consensuadas para la vida diaria y comunitaria de Txirikorda, y una vez que todos y todas estemos preparadas, ya será el momento para dar el paso y empezar a vivir en Txirikorda. Pensamos que para mayo, para principios de verano, estemos todos preparados y preparadas. No me gusta mucho dar este plazo, pero como referencia nos puede orientar. Y le quiero dar importancia también a esta preinscripción que vamos a realizar ahora, porque queremos testear poco a poco cuáles son las razones para residir en Txirikorda, cuál es el interés que crea en el municipio, qué expectativas tenemos para poder realizar mejor la labor que tenemos que llevar a cabo en los meses venideros. Y por lo tanto os vamos a hacer un llamamiento, ya tenemos un cuestionario, tenéis también el link. Si no lo conocéis o si tenéis en vuestro entorno a personas que ya conocen el link y conocen el procedimiento, les podéis preguntar por qué. Es importante porque en noviembre, diciembre estaremos, y antes también ya he mencionado, estamos en un proceso de creación de un nuevo ecosistema, y el 19 de noviembre tenemos la idea de organizar una feria, un mercado de convivencia, y queremos aprovechar esta idea para profundizar en Txirikorda, para organizar también unas jornadas y unas ponencias de Txirikorda. Queremos también poder
conocer Chiricorda por dentro. No lo puedo garantizar, pero supongo que, y no sé si llegaremos a tiempo para noviembre, pero nos gustaría compartir estos espacios con vosotros. Una cosa es verlos en las fotos, pero otra cosa es conocerlos de primera mano, estando ya ahí. Esperamos que para finales de año podamos entrar dentro del edificio. Abriremos la inscripción ya definitiva, oficial, en enero, pero bueno, pues nos gustaría abrir las puertas un poco antes para conocer el entorno, porque estamos subrayando que esto es algo diferente, singular, y vemos necesario en noviembre, seguramente el 19 de noviembre, organizar otro evento, otra jornada, para profundizar en toda esta idea. Y creo que he explicado todo, no sé si se me olvida algo. Sí, en esa diapositiva nos falta esa parte posterior a la inscripción oficial y todavía no hemos dado todas las fechas concretas, pero bueno, vamos a ir hilando poco a poco. Mañana vamos a analizar los ejemplos de rentería y de entrepatios, de estas viviendas comunitarias, y nos vamos a basar en estas vivencias para darnos cuenta de toda la importancia que tiene este proyecto. Ahora, si hay alguna pregunta, tenemos turno, teniendo en cuenta que, bueno, igual no os podemos responder a todas las preguntas porque no todo está determinado y definido, pero si tenéis alguna pregunta, os pasamos el micrófono para poder plantearla. Esperamos al micrófono. Sí. Yo tengo dos preguntas. Habéis mencionado un plazo de 5 años para poder residir, pero que la edad máxima para un joven es de 30 años. Si entramos en la vivienda con 29 años, ¿podemos quedarnos hasta los 34 o tenemos que salir a los 30? Sí, claro, 5 años. Bueno, es verdad que algunas cosas no las hemos planteado, por lo tanto vuestras preguntas nos vienen muy bien porque yo no he sacado los cálculos de la edad con la duración, pero bueno, espero no meter la pata, pero entiendo que si accedemos a la vivienda con 29 años, si se nos ha adjudicado la vivienda a los 29 años, que podemos residir durante 5 años, es decir, tienen la opción de vivir o acceder a ella a los 18 y 30 años. Por lo tanto, si tenemos 29 y accedemos, tendremos la oportunidad de vivir durante 5 años, entiendo. Sí, ahí puede haber normativas que digan una cosa u otra, pero yo respondería lo mismo. Pero estas preguntas nos vienen muy bien para tenerlas en cuenta, porque tal y como os mencionaba, esta ordenanza no existe. En Euskal Herria no tenemos una ordenanza similar, tampoco tenemos un edificio similar, por lo tanto no existe normativa y ahora tenemos que formular toda una arquitectura jurídica. Nuestro secretario y secretaria está ahora mismo echando humo, intentando solventar todo esto. Y nos vienen bien estas preguntas para prever todas las posibilidades, porque esto es un laboratorio en todos los sentidos y es algo que tenemos que crear entre todos y todas, y estas situaciones se pueden dar. Y por ello queremos utilizar este tipo de jornadas también para poder recoger todas estas dudas y preguntas y poder regular de la mejor manera posible. Mi segunda pregunta es que habéis mencionado que hay viviendas de una habitación o de 2 habitaciones. Cuando nos inscribimos como persona única o tenemos la oportunidad de solicitar una vivienda de 2 habitaciones junto con otra persona. Bueno, las viviendas de 2 habitaciones están pensadas para unidades de convivencia o unidades familiares de más de una persona. No hemos pensado que 2 personas o 2 amigos se puedan inscribir de manera conjunta. Por lo tanto, será difícil hacer este tipo de solicitud. Es verdad que la casuística es amplia, pero en esa prescripción ya estamos rellenando información personal y hay casuísticas, por ejemplo, en personas mayores se puede inscribir una pareja o un matrimonio,
En caso de los y las jóvenes puede haber una pareja con un hijo o hija. Por lo tanto, estas viviendas ya están pensadas para este tipo de unidades de convivencia, unidades familiares, pero lo apuntamos porque no lo hemos tipificado todavía. Sí, y bueno, en caso de las personas mayores también hemos pensado para las parejas y también entre los y las jóvenes, pues este tipo de situaciones. No la hemos pensado, como mencionabas, para dos amigos que se quieren inscribir de manera conjunta, pero supongamos que por lo que sea no se llenan estas viviendas de 2 habitaciones. Bueno, entonces sí, se les tendrá que dar la oportunidad a otro tipo de situaciones, o unidades familiares o solicitudes que tendremos que prever. Habíamos previsto la dirección que os mencionaba, unidades familiares de más de una persona, pero no podemos cerrar la puerta a otras opciones. Nosotros solemos decir que estas son viviendas públicas y como todo tipo de vivienda pública y todo servicio público tienen que estar reglamentados para garantizar la igualdad, y toda administración pública también tiene que cumplir con unos requisitos necesarios. Pero como es un experimento, también tenemos que darnos un poco de flexibilidad. Es otro elemento que queremos añadir, aunque sabemos que administración y flexibilidad no van de la mano en varias ocasiones. Intentaremos, en este caso, tal y como hemos mencionado, analizar la casuística y que actuemos de una manera. En este momento no significa que dentro de 3 años tengamos que modificarla por otras situaciones. Tenemos que entender que Chiricorda es un proyecto vivo en todo momento y que la misma práctica nos va a mostrar si el planteamiento inicial va en buen camino o si tenemos que corregir algunas características. Y dentro de toda esta flexibilidad tendremos la opción de corregir, adecuar o cambiar algunas cuestiones según se vaya avanzando dentro del proyecto, pero eso se podrá realizar con flexibilidad. ¿Más preguntas? ¿Necesitamos tener 65 años para apuntarnos? ¿Hay que tener 65 años para apuntarse? Sí. Para personas mayores de 65 años, tengan 65 años o más. Sí, hemos puesto el límite en 65 años. 64 no vale. Bueno, el año que viene cumplirá 65, seguramente. Bueno, pues hemos tenido que poner una edad, y en las personas mayores hemos entendido que la necesidad surge a partir de los 65. Siempre hemos subrayado que la baremación y el informe de los y las trabajadoras sociales se va a tener en cuenta, y veremos si esa persona tiene la necesidad de optar y tener la accesibilidad a este tipo de alternativas como Chiricorda, y así se va a valorar. No sé, faltan 2 o 3 meses para el año que viene. Ahora no quiero que me renuncie, no me atrevo muy bien, pero si faltan 2 meses, yo creo que se podría valorar la inscripción. Pero en sí es para personas de 65 años o más. Más preguntas, seguro que hay más preguntas. Galdera bat edo bi, ez dakit. No sé si tengo una pregunta o dos. Empiezo con la primera. Si hay 2 residentes en una vivienda que no son un matrimonio, pero que tampoco son amigos, ¿tienen que estar los 2 empadronados en Usurbil o es suficiente con que una persona esté empadronada? Y la segunda pregunta, tenemos un plazo de 5 años. Si queremos salir antes de la vivienda, tenemos la opción
Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, entiendo que las dos personas tienen que estar empadronadas en Usurbil porque es un equipamiento pensado para los habitantes de Usurbil y sí, en cuanto a la segunda persona, bueno, cada persona va a firmar un contrato con el ayuntamiento y el máximo, la duración máxima es de 5 años, pero si queremos dejar la vivienda antes o si queremos rescindir el contrato o salir antes de la vivienda, obviamente sí, tendría la opción de dejar la vivienda antes. No tiene por qué estar viviendo 5 años. El ayuntamiento tiene también viviendas sociales y el objetivo de la vivienda social es otro. En ese caso también tenemos un plazo máximo de 5 años, pero si queremos dejar la vivienda antes, tenemos la opción. Luego esa vivienda quedaría vacía y tendríamos que abrir y activar otra vez el proceso de adjudicación de dicha vivienda. Puede suceder que todos los residentes cumplan los 5 años y que se realice el sorteo a los 5 años, pero si se vacían algunas viviendas con anterioridad, tendremos que realizar el sorteo antes de esos 5 años. Venga, duda gehiago. ¿Más dudas? Nola ikusten da? Txirikorda. ¿Cuáles son vuestras opiniones? ¿Cómo lo veis? Claro, para las personas mayores de 65 años, si tienen igual 5 años o el periodo es hasta que abandonen la residencia. Porque si es que pueden alargar el periodo, se me ocurren una serie de cuestiones que, por ejemplo, han ocurrido en Travensol, que no sé si mañana es un proyecto, bueno, es una realidad cooperativa en derecho de uso en el norte de Madrid y llevan funcionando creo que 5, 6, 7 años y ahora pasan por un proceso muy curioso. No sé si mañana estarán, pero... Nos habíamos invitado, pero al final no van a participar. Pero podrán residir el tiempo que estimen hasta que se mueran o ¿eso lo habéis previsto? Vale. Bueno, hain zuzen, berez legeak dauden normativa diferente. Sí, según las diferentes normativas, estas viviendas se van a adjudicar para 5 años, pero si continuamos cumpliendo con las condiciones al pasar esos 5 años se puede prolongar este contrato. En el caso de los jóvenes no, porque el objetivo es la emancipación, pero en el caso de las personas mayores no los vamos a sacar de Chiricorda a los 5 años, obviamente. Por lo tanto, no es prorrogable y tenemos que aplicar 2 normativas, el plazo máximo de 5 para los jóvenes y mayor para las personas mayores. Y hemos encontrado el resquicio legal necesario. Y mencionaba que en Usurbil queremos implementar un nuevo modelo de cuidados que se va a poner en marcha también en Chiricorda. Estamos en el diseño de ese modelo de cuidados y el objetivo, tal y como se ha mencionado, es que las personas puedan vivir cuanto más mejor en sus viviendas, porque eso es lo que quieren estas personas y entendemos que Chiricorda puede ser y será la vivienda, la casa de esa persona y puede suceder que estas personas caigan en una situación de dependencia a lo largo de los años y cuando surjan esas necesidades de dependencia tendremos que ver cómo puede ayudar la comunidad de Chiricorda para ayudarles, cómo unir los esfuerzos de la comunidad de Chiricorda y las ayudas que puede ofrecer el ayuntamiento en esa situación de dependencia. El objetivo es que esa persona permanezca en su casa cuanto más posible, según lo posibilite su propia situación.
Gero Usurbilen, suertez... En Usurbil, afortunadamente, tenemos también la construcción de otro edificio para personas que tienen un segundo o tercer nivel de dependencia y veremos cómo casa este edificio con el proyecto de Chirikorda. Estamos inmersos en esa reflexión en estos momentos. Estamos analizando cuáles son los recorridos necesarios para ayudar a las personas en sus diferentes necesidades y niveles de dependencia y bueno, estamos reflexionando en torno a todo ello, pero podemos garantizar que esa persona no quedará en la calle si empieza a vivir en Chirikorda. Habrá diferentes alternativas, como puede haber para toda persona en Usurbil. Bueno, niri proiektu asko gustatzen A mí me gusta mucho este proyecto. Se escucha bien, ¿verdad? Pilotaje bada, ez? Me parece que esta es una prueba, es un pilotaje, pero de cara a futuro también puede ser un proyecto muy valioso. Y habéis hablado de las personas que están sufriendo esta situación, que viven en soledad, pero es verdad que ahora esto también podrá valer para la prevención de cara a futuro, ¿verdad? Ahora tenemos los recursos, pero esto será una prevención de cara a futuro, por lo cual muy positivo. Y dos cuestiones que me gustaría mencionar. Puede suceder que la vida vaya cambiando para las personas residentes en Chirikorda. 5 años son 5 años y puede que empecemos a vivir solas en Chirikorda y tengamos una pareja de Orio en 2 años y que no está empadronada en Usurbil. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Podemos cambiar las permutas? O, bueno, puede haber otra pareja que tiene en su cuidado un hijo, pero que luego ya deja de tener ese cuidado. ¿Podemos cambiar y modificar estas normativas, estas ordenanzas? Porque me surgen diferentes casuísticas y me gustaría poner encima de la mesa también el compromiso tanto de las personas mayores como de los y las jóvenes, porque yo creo que el compromiso es una palabra clave en este sentido y no es una cuestión de horas comunitarias, sino que es algo más complejo, es un compromiso, es algo que tiene que salir desde dentro y Chirikorda tiene que cumplir con ese objetivo de compromiso. Sí, en cuanto a las permutas, yo creo que en las condiciones, y creo que así lo vamos a recoger, en el caso de los y las jóvenes, una de las condiciones es que no tengan ninguna vivienda en propiedad. Esa es una condición para optar a este tipo de vivienda. Y en el caso de las personas mayores veíamos que no podíamos poner como condición que no tengan una vivienda en propiedad porque la mayoría tenemos unas viviendas propias o de alquiler. Por lo tanto, no nos atrevemos a abarcar todas las casuísticas porque no es fácil normativizar todo, pero la persona que resida en Chirikorda tendrá un periodo de prueba de 1 año. Les vamos a decir, bueno, pruébalo, pero sin perder su vivienda, obviamente, porque igual luego no está cómodo o cómoda. Por lo tanto, vamos a dar un plazo de 1 año. Y si vemos que, bueno, y este proyecto también es importante para los y las jóvenes, porque queremos utilizar esta vivienda, en el caso de los jóvenes, como vivienda de emancipación, que luego salgan. ¿Qué sucede? Que la vivienda no es una competencia del ayuntamiento y ahí entramos en las diferentes casuísticas que tiene la administración. Nosotros no podemos normativizar las viviendas porque no tenemos esa competencia y tendremos que pedir como condición que esa vivienda entre en el parque público, que no especule con la vivienda que tenga esa persona en propiedad. Ahí tendremos que analizar diferentes planteamientos y también tenemos esa reflexión en cuanto a las permutas. No sé si venía en este sentido o no. Hori bihar, bai,
Sí, esto también se va a comentar mañana. En el caso de la vivienda de Rentería es pública, aunque no sea intergeneracional, y creo que podrán salir estos temas también y seguro que nos van a poder responder mejor porque ya llevan años de práctica en el caso de Rentería. Agustín ha hablado de flexibilidad y administración, dos elementos que no conjugan bien, y hubo problemas porque allí lo que se adjudican no son viviendas, sino habitaciones, dormitorios, y no es fácil cambiar tampoco de dormitorio. Si te ha tocado la habitación 3A, aunque tú tengas un acuerdo con el de la 3B, pues no sé, a veces parecen absurdos y puede que lo sea, pero pues ahí están las normativas, las leyes y ahí a veces pues no es tan fácil moverlo. Yo creo que ahí tendremos que trabajar con la mayor flexibilidad posible y es cierto que también la vida cambia mucho en 5 años, pero obviamente habrá obstáculos pues, físicos en ocasiones por la forma en la que han sido construidas, por las características de las viviendas y también obstáculos jurídicos. En algunos casos los podremos superar y en otros casos pues quizás no. Pero bueno, eso está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Beste aldagai bat sartzearren ekuazioan. Sí, por introducir otra variable en la ecuación. Y es que el hecho de que sea intergeneracional, y conozco Chiricorda, pero me lo planteo así. Hay viviendas que parece que son para jóvenes y otras para personas mayores, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, una abuela y un nieto o una nieta que quieren pedir una vivienda, en lugar de ser una pareja, pues que sea una situación así. Quizás se podría provocar también que las hubiera, en caso de que no sucedan naturalmente. No sé, es algo que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Bueno, sí que estamos intentando imaginar una amplitud de casuísticas. En esa en concreto la verdad es que no habíamos pensado, ¿no? Pues que haya una abuela, un abuelo que venga con sus nietos, algo que no se nos había ocurrido. Bueno, es que yo creo que tampoco está todo contemplado. La mayoría de viviendas son de un dormitorio, pero quizás lo que no está muy contemplado o previsto es cómo se va a gestionar la inscripción en el caso de que en una familia, no puede ser algo no puede ser siempre algo que esté ligado a algo que está ya regulado, ¿no? Con un libro de familia, etcétera. No sé, creo que ahí tenemos que ver cómo van las inscripciones y en base a eso nos lo iremos planteando. Sí, es que tampoco Chiricorda, además tenemos que tenerlo claro, va a responder a todas las necesidades, a todas las situaciones. Sí, eso por un lado. Y también yo creo que lo importante es que tengamos en mente cuál es el objetivo. El objetivo es para esas personas jóvenes que quieren crear un proyecto emancipado, pues eso por un lado, y por otro lado atender las necesidades que pueden tener también esas personas mayores, ¿no? Así que creo que es importante que tengamos claro a qué necesidades sociales quiere responder Chiricorda, ofrecer una alternativa. Y después pues están las casuísticas, el carácter comunitario de Chiricorda, pero creo que ahí también está ese riesgo, ¿no? Sobre todo en este momento en el que empezamos a visualizar las opciones, pero creo que lo importante es una y otra vez regresar al origen, al motivo de la creación de Chiricorda. ¿Por qué tiene un espacio privado de 30 metros cuadrados? ¿Por qué nos parecía importante que esto fuera así, que tuviera mucha más superficie el espacio común? Bueno, pues cuando se hizo el proceso de participación se recogieron muchísimas cosas a las que hemos intentado ser leales, hemos intentado respetarlas, superando esos filtros que se han comentado dentro del proyecto. Van surgiendo preguntas, por supuesto, pero lo que tenemos que tener claro es que no vamos a poder responder a todo, a todas las necesidades, ¿no? Y si estáis aquí personas con interés de hacia Chiricorda, creo que lo importante es también hablar del compromiso,
porque todo el mundo dice, jolín, qué proyecto tan interesante, la teoría suena muy bien, veremos en qué se convierte en la práctica, ¿no? Porque estamos hablando de convivencia entre personas y sabemos que de cara a Usurbil, de cara a Chiricorda, pues también hay muchos ojos puestos en este proyecto, en qué va a pasar. Y en nuestro caso, el interés está puesto en que se materialice muy bien esta comunidad, que vaya tomando fuerza, que seamos conscientes de lo que es Chiricorda, porque de esto dependerá el éxito del proyecto. Y pues iremos viendo cómo va y qué otros proyectos se nos van ocurriendo para atender a otras necesidades y a otros problemas, ¿no? Pero bueno, en este caso era, bueno, pues ya ponernos a cocinar, porque el papel lo aguanta todo. Las palabras son muy bonitas, pero es importante ponerse en manos a la masa. Y en nuestro caso, pues tenemos a una sociedad que está dispuesta a residir en un modelo así y a disfrutar de los beneficios que supone el vivir en una comunidad intergeneracional. Así que bueno, vamos a poner en marcha este proyecto y las primeras personas que residen en Chiricorda tienen una responsabilidad también, sin que suene muy pesado, pero así es también. Bueno, también luego hay cosas que cuando empezamos a pensar en ellas, a imaginar, parecen muy complicadas, pero después, por ejemplo, si se trata de una vivienda de protección oficial, pues la solicitud la plantearía, en este caso que tú planteabas, pues la abuela y el nieto, si pueden, ¿no? Y le tocará uno al otro. Por lo tanto, quizás en este caso creo que no se trata tanto de provocar estas situaciones, porque quizás tampoco es tan sencillo, pero sí estar abiertos, ¿no? A que si les toca uno al otro, pues a que puedan estar en una de las viviendas de Chiricorda. ¿Hay otra pregunta? Yo tengo pregunta aquí, no entiendo un poco. En el caso de las personas mayores que tengan una casa en propiedad, deberá comprometerse a ocupar su vivienda en un periodo de 1 año desde que se firme el contrato. Que estamos representando a unas personas mayores que, bueno, no saben la situación y eso que quería preguntarle qué significa eso. Bueno, pues significa lo que he dicho antes, ¿no? Esas personas se tienen que comprometer. Si en propiedad tienen una vivienda, ¿no? Y si su casa, si no tiene ningún familiar cercano que necesite esa vivienda, lo que no nos gustaría es que esa persona especularía con su vivienda, ¿no? Entonces, pues un compromiso para que dentro de 1 año, si esa persona al pasar el primer año quiere seguir viviendo en Chiricorda, un compromiso escrito donde diga que esa vivienda va a salir al parque público y que no va a especular con esa vivienda. Eso es lo que se quiere decir con eso. No sé si... Claro, sí. Bueno, ahí tenemos problemillas, como he dicho antes, nosotros somos un ayuntamiento, nosotros no tenemos la competencia de vivienda, entonces hay leyes supramunicipales y entonces pues le corresponde al gobierno vasco y entonces, bueno, pues ahí estamos viendo cuál podría ser la fórmula para eso. Al final la idea es que la vivienda no se quede vacía y tampoco se especule con ella, o sea, se pongan a precios de alquiler abusivos. Entonces, poder regular eso o comprometerse a eso. Eta berez, jendeari gabe gelditzen ari gera gutxinaka, y bueno, poco a poco nos estamos quedando sin gente. Ya son las 8:10. Creo que podemos dejarlo aquí por hoy. Y os recordamos que mañana vamos a tener otras sesiones interesantes donde estaremos hablando más en casuísticas de vivienda, con la experiencia de rentería y de entrepatios. Empezamos a las 10 mañana. Y bueno, pues gracias una vez más por haber venido hoy y os invitamos a acompañarnos mañana
Gracias a los ponentes. Xavi ya se ha ido, pero gracias también a Ainhoa. No sé si quieres decir algo más. No, solamente decir que bueno, esperamos veros mañana y gracias, es un placer. Mañana a las 10 nos volvemos a ver.